Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a empezar a hablar de un hecho que tuvo muchísima importancia para lo que fue el continente americano y van a ver también cómo más adelante va a tener repercusiones en la República Argentina. El tema en cuestión es la Revolución Cubana. Esta revolución cubana va a ser un hito muy importante dentro de ese marco de Guerra Fría del que veníamos hablando, donde el mundo estaba dividido en dos, en un bloque, acuérdense, occidental y capitalista y un bloque oriental y comunista. ¿Qué pasaba con Cuba? Cuba no va a declararse comunista en un principio de la revolución, eso lo vamos a ir viendo, pero más adelante sí, y van a ver que va a quedar un enclave, se le va a llamar así porque va a ser un punto muy cercano a los Estados Unidos que va a tener esa tendencia comunista que era exactamente lo contrario que era Estados Unidos y que para Estados Unidos era un peligro inminente. Vamos a irnos un poquito más con el tiempo para atrás y vamos a ir pensando en la década del 30 o la década del 40 para más o menos tener la idea de qué pasaba con la isla de Cuba. La isla de Cuba tenía una muy buena relación con los Estados Unidos, sobre todo a partir de la década del 40, cuando en el poder estaba un personaje muy importante que se va a llamar Fulgencio Batista. Batista va a gobernar la isla en un primer momento, como yo les digo, en la década del 40, lo va a gobernar ganando las elecciones, por lo tanto, la gente que lo vota a Batista lo que hacía era darle la confianza para que él llevara los destinos del país. Durante esta etapa hay una de las cosas que mejora y fue bastante importante, que fue del principal recurso que tenía la isla, que era la exportación de caña de azúcar. ¿A quién le exportaba principalmente? A Estados Unidos. Batista siempre va a estar aliado a los Estados Unidos. Estados Unidos va a ayudarlo mucho a Batista y Batista también le va a brindar favores a los Estados Unidos, como por ejemplo haberse declarado durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, del lado de los aliados, es decir, del lado del grupo que finalmente es el triunfador, que es el grupo al que pertenecía Estados Unidos. Bien, cuando termina este gobierno de Batista, como ya les digo, en la década del 40, en 1952 Batista va a hacer ya un golpe de Estado en la isla y va a ser apoyado por los Estados Unidos. Eso va a marcar cómo va a ser las cosas de acá en adelante, ya que Batista va a manejar la isla de una manera autoritaria o totalitaria, como ustedes quieran llamarlo, por ejemplo, dando un ejemplo claro que es cerrando el Congreso. Es decir, que las decisiones van a partir siempre de la persona que estaba en el poder, en ese caso en el Ejecutivo, que era Batista, y el Congreso va a estar disuelto. La relación entre Batista y los Estados Unidos va a ser muy buena. Tengan en cuenta que Cuba, era, si quieren, el lugar de veraneo de los Estados Unidos, se encuentra muy cerca, las islas son maravillosas, las playas de la isla son maravillosas, por lo tanto era un lugar donde los Estados Unidos hasta invertían, no solamente en caña de azúcar, como estábamos hablando primeramente, sino que también invertían teniendo sus casas, teniendo las casas de veraneo, porque bueno, la península de la Florida y Cuba están bastante cercanas, yo no me acuerdo exactamente los kilómetros, pero si ustedes lo miran en el mapa van a ver que es muy muy cercano. Bueno, ¿qué pasa acá? Obviamente, ante estos hechos, esto pasa siempre. A ver, cuando vos tenés un hecho de una manera, siempre vas a tener gente que va a estar en contra. Lo que no te va a pasar es lo que va a pasar ahora en todos lados. Pero bueno, en 1953, o sea, 3 años después que hablamos, un año, perdón, después que Batista hace el golpe de Estado, va a haber una rebelión. Esa rebelión va a estar encarada por Fidel Castro. Acá aparece una de las figuras centrales de lo que va a ser la revolución cubana. Fidel Castro era un abogado militante de un movimiento que, si quieren, tenían tendencia a la izquierda, pero no podemos decir que era comunista. Lo que sí quería Fidel Castro en este caso eran libertades que no las estaban teniendo porque él era un gobierno totalitario. Va a atacar lo que se llamó el cuartel de la Moncada. ¿Por qué ataca el cuartel de la Moncada y no otro lugar? Porque hay que buscar los por qué a ese lugar. A ese lugar van porque ahí era
una prisión, era un lugar donde podían agarrar armas. Tengan en cuenta que para hacer una revolución no las podemos hacer pacíficamente. Sí o sí se van a necesitar armas y esas armas cuestan plata y por lo general nadie tiene. ¿Dónde las podemos sacar? Se las robo al Estado y con esas armas les hago la revolución. Bueno, esta idea de hacer esto de Fidel, si quieren, es útil porque utilizó un lugar que sí le podía llegar a servir, pero obviamente si quieren, ese intento fue fallido, ya que las fuerzas de Batista los van a reprimir. Algunos de los manifestantes, de los que intentaron tomar la Moncada, fallecieron y otros van a ir a juicio. Esto es algo que es raro porque habíamos hablado anteriormente que se habían cortado las libertades individuales y que el Congreso no funcionaba, pero bueno, funcionaba la justicia, ya que Fidel no fue encerrado directamente por un gobierno totalitario, sino que lo dejaron ir a juicio y los dejaron defenderse. En el caso de Fidel Castro, al ser abogado, él no aceptó que le pusieran ningún abogado, sino que se autodefendió. En su autodefensa, que obviamente él sabía perfectamente que no tenía forma de ganar este juicio, sino de que iba a ser acusado, él va a terminar en lo que es la parte final del juicio, o sea, cuando vos haces el alegato. El alegato es lo último que vos decís ante el juez, en este caso porque no era un juicio por jurado, y en este caso Fidel va a decir una frase que va a quedar para la historia, que es: la historia me absolverá. ¿Qué quiso decir Fidel con eso? De que ustedes me van a condenar por esto, pero van a ver que a lo largo del tiempo la historia me va a perdonar y la historia va a reivindicar mi asalto al cuartel de la Moncada. Eso depende de tu ideología. O sea, hay gente que va a decirte que eso fue buenísimo y hay gente que va a decirte que eso fue malísimo. Esto tiene que ver con ideología y no con historia, o sea que vamos a seguir con lo que tiene que ver con historia. Para muchos la historia lo absolvió Fidel, para muchos la historia nunca lo podría haber absolvido. Bien, ¿qué es lo que pasa con Fidel preso? La isla durante este tiempo va a crecer muchísimo. ¿Por qué va a crecer muchísimo? Por el apoyo de los Estados Unidos, principalmente. Y en un momento Batista va a dar algo que se llama el indulto presidencial, que eso lo tienen casi todos los presidentes en todo el mundo, que es el perdón presidencial a los que son presos políticos. Entre ellos, quien va a ser favorecido por ese indulto va a ser Fidel Castro. Pero le ponen como condición que se tiene que ir del país. Bien, también estaba su hermano, Raúl Castro, que después fue presidente, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que hace Fidel? Se va a ir del país como le están pidiendo y se va a ir a México. Si ustedes, les pido después si pueden ver un mapa para que vean la distancia que tenemos, que tiene Cuba con Estados Unidos y con México. Está muy cercano a los dos lugares, ¿sí? Es como que queda en el medio, si vamos por el mar. Bien. En México va a formar un grupo que ustedes lo van a conocer con el nombre de M26. M es por Moncada y 26 es por el 26 de junio, que fue fue la fecha del asalto al cuartel de la Moncada. ¿Y qué tiene? ¿Por qué le pone ese nombre a Fidel? Porque principalmente era un grupo, lo que se va a formar en ese M26 es un grupo guerrillero con la idea de hacer esta revolución que tanto estamos hablando. Y es el nombre que le va a poner en honor a los amigos o a los compañeros que estuvieron con él en ese asalto de Moncada el 26 de junio. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que hace el M26 en México? Se organiza de distintas maneras. La organización va a ser sí o sí guerrillera, es decir, que van a juntar armas, eso van a ir viendo de qué manera van a ingresar nuevamente a la isla y de qué manera van a tomar el poder. Siempre estamos hablando de revoluciones, por lo tanto no hablemos de nada pacifista porque no tiene nada que ver. En este grupo, acá, en esta etapa, es donde se van a sumar algunos revolucionarios que fueron muy conocidos, como el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Tengan en cuenta que el Che Guevara, que vamos a después hablar un poco más de él, sobre todo más adelante, tiene que ver porque el Che era argentino, era un rosarino que había estudiado en la Universidad de Córdoba, se había recibido de médico y estaba muy compenetrado con estas ideas revolucionarias
y se unió a Fidel Castro en México para poder empezar esa revolución primero en Cuba. Bien. Consiguen un buque, ustedes van a ver que se llama el Granma. Ese Granma es el buque que los va a llevar hasta la isla de Cuba y tenían contacto con gente dentro de la isla para que se haga una especie de movimiento y las tropas de Batista vayan a repeler ese movimiento y por lo pronto entrábamos por acá directamente con el buque sin que se den cuenta. Fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque ese buque Granma era una porquería. La realidad es que iba muchísima más gente de la que podía llevar el buque en su lugar. Les tocó una etapa de muchas tormentas. Piensen que el mar Caribe es bastante revoltoso y sobre todo en épocas del año donde tenés huracanes, tornados y demás. La cuestión es que el Granma se atrasó con el tiempo de lo que se había tratado de hacer anteriormente. ¿Qué pasa con ese atraso? Ahí aparece Estados Unidos. Lo que ustedes vieron anteriormente, esos servicios de inteligencia, ese servicio que están averiguando qué es lo que puede llegar a ser el enemigo. Bueno, la CIA va a ser quien va a informar a Batista de que estaba por llegar un buque, que en este caso se llamaba el Granma, con un grupo de los que de acá en adelante se van a llamar los rebeldes y que lo que querían era sacarlo del poder. Por lo tanto, al Granma va a ser esperado en la costa por las fuerzas de Batista. Muchos van a morir directamente en el barco o en el descenso del barco, pero algunos van a sobrevivir y se van a refugiar en la zona oeste de la isla, que es una zona que se llama Sierra Maestra. No pensemos que esto fue muy rápido, fue todo progresivo, todo se fue haciendo de a poco. A partir de que se instalan en Sierra Maestra, estamos hablando que van a estar más o menos 2 años viviendo de esa manera y haciendo algo que ustedes van a leer que se llama guerra de guerrillas. ¿Qué es guerra de guerrillas? Que van a ser focos directamente, o también van a encontrar otro que se llama foquismo. ¿Qué es hacer foco? Voy a crear un problema acá, otro problema acá, otro problema acá, otro problema acá, otro problema acá. Entonces las fuerzas que tienen que repeler eso no saben para qué lado ir, entonces es más fácil para combatirlos. ¿Se entiende? Esa guerra de guerrilla, esa guerra de a poquito, de un lugar, otro lugar, fue algo que les recontra sirvió a los ejércitos que van a estar encabezados principalmente en este caso por el Che y Camilo Cienfuegos. Esto duró bastante tiempo porque tengan en cuenta que hubo que convencer al campesinado, por ejemplo, que era el que no la estaba pasando demasiado bien porque se les llevaban las cosechas de caña de azúcar y no se les devolvía la plata que querían. Sobre todo grupos universitarios que por lo general siempre apoyaban la causa rebelde, esto sí tenía que ver por una idea de libertad y demás, que se fueron sumando a este M26. Y hay algo que obviamente va a ser fundamental, si no esto no hubiese podido pasar, es que a partir de casi finales de 1958, Estados Unidos se da cuenta que Batista no puede contra esto y le suelta la mano a Batista. ¿De qué manera le suelta la mano a Batista? No manda más armas. ¿Por qué? Porque en cada una de esas guerras de guerrilla o focos que estamos hablando, cada vez que perdían la fuerza de Batista, las armas se las quedaba el grupo de rebeldes. Por lo tanto, cada vez el grupo de rebeldes tenía más poder que las mismas fuerzas de Batista. Esto hizo que el 1 de enero de 1959 las fuerzas encabezadas por el Che Guevara entraran en Santa Clara, que era un lugar clave de lo que era la isla de Cuba, y el 8 de enero de 1959 Fidel ingresa a La Habana y ahí se da el llamado inicio de lo que nosotros vamos a ver como Revolución Cubana. Todo lo que yo hablé hoy es la previa. Después vamos a hablar de la revolución. Con respecto a la fecha, vuelvo. Ustedes pueden encontrar que la Revolución Cubana comienza el 1 de enero de 1959, que tiene que ver con la entrada que yo les contaba primero que hace Fidel Castro. Perdón, el Che Guevara. Y otros te dicen que no, que es el 8 de enero, porque fue el día que Fidel ingresa a La Habana. Bien, vuelvo a lo que siempre digo, si no se ponen de acuerdo los historiadores, nosotros no nos vamos a preocupar. Cualquiera de las dos está bien.
La idea es que ustedes vean que de acá en adelante las cosas van a ir cambiando y de acá en adelante sí vamos a empezar a hablar de la Revolución Cubana y del conflicto que va a hacer tener un Estado de distinta ideología tan cercano a los Estados Unidos. ¿Bien? Algo que me había olvidado, que me importa que lo sepan. Tengan en cuenta que Batista se escapa de la isla, es decir, no va a quedar prisionero, porque vamos a ver que sí hubo muchos que quedaron prisioneros, algunos ni siquiera lo enjuiciaron y algunos enjuiciaron y fusilaron, pero Batista pudo huir de la isla y pudo huir con muchísima plata, ya que su gobierno, además de ser un gobierno tiránico, fue un gobierno muy corrupto. ¿Ok? La próxima hablamos directamente de cómo se inicia la Revolución Cubana. Besos a todos.